Televidentes, amigos, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por seguirnos en todo el Ecuador. El país entero continúa mirando hacia la frontera norte, una frontera sangrienta y conflictiva de la que se derivan los más importantes retos de la seguridad del país en todos los órdenes y en todas las acepciones. Mucho se ha hablado sobre este tema en los últimos días y semanas. Muchos también han hablado. Pero esta noche, para este especial, hemos decidido convocar voces y experiencias de personas que opinan desde un conocimiento pleno del territorio, por la experiencia vivencial y presencial en la frontera norte. Esto es lo que quizá distingue y diferencia a este especial llamado Frontera Norte, el camino de la droga. Nuestros invitados en esta noche son, de izquierda a derecha, Fernando López, director nacional del Servicio Jesuita de Refugiados, ciudadano ecuatoriano de origen colombiano. En segundo lugar, Guillermo Roballo, abogado de la Misión Escalabriniana, congregación católica dedicada a la solidaridad y acompañamiento a migrantes en el país y en otras 22 naciones del mundo. El general René Yandún, ex prefecto y actual asambleísta por la provincia del Carchi. Y finalmente el general Wagner Bravo, general en retiro de Fuerzas Especiales, quien ocupó el comando operacional número 1 Norte durante 2 años y es un conocedor de la zona sobre la que hablaremos esta noche. Vamos a iniciar pues este programa y con nuestros invitados pasaremos revista a una serie de aspectos clave en relación con este conflicto en la frontera norte. Pero comenzaremos revisando lo que ha acontecido en las últimas horas. Tenemos una información que nos llega de Colombia. En Colombia se realizaron operativos en busca de alias Guacho en la frontera y además se ha logrado decomisar armas que iban para su custodia. La cadena Caracol nos presenta el siguiente reportaje. El más poderoso centro de operaciones de la Fuerza de Tarea Hércules en Tumaco, desde donde se coordina la ofensiva contra el llamado terrorista del sur, alias Guacho, llegó una llamada que alertó a la inteligencia militar. Que de inmediato activó un rápido operativo para llegar en cuestión de minutos a la zona rural de El Pan, en la frontera con Ecuador. Las fuerzas especiales del ejército desembarcaron y sorprendieron a una pareja, un hombre y una joven de 17 años con un arsenal, entre ellos estos 4 fusiles. 45 minas antipersona, 40 kilos de explosivo Anfor, 4 fusiles, 4 pistolas, 22 proveedores, granadas de mano y material de comunicaciones. Para inteligencia militar, este material iba a parar a los hombres que custodian a Guacho en la frontera. Este material se le encuentran a unas comisiones específicas precisamente de esa organización de Guacho que están en su área base que llamamos nosotros los puntos nodales. De manera simultánea, la policía también encontró una bomba que había preparado alias Guacho y sus hombres para atentar contra una caravana de las fuerzas militares y la policía en Nariño. Se logra la incautación de un elemento explosivo que estaba a 500 metros de la vía principal en el kilómetro 31. Estos elementos, según las investigaciones y según nuestro servicio de inteligencia, pertenece al Frente Oliver Sinisterra. Estos elementos se incautan, se desactivan. En total, la operación de la policía y el ejército dejó la captura de 7 personas y la aprehensión de una menor de edad que fue enviada al bienestar familiar. Vamos a iniciar con nuestros invitados. General René Yandún, por lo que acabamos de escuchar y por la información de que usted dispone, ¿piensa usted que se está cerrando el cerco en torno a alias Guacho? Buenas noches, Eduardo. Buenas noches, compañeros panelistas. Ya era hora. Yo considero que las operaciones que están iniciando, y como bien lo dijo el general Mejía, comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia, que tenían que llegar a hacer una limpieza desde Pasto en dirección hacia Tumaco.
han hecho ya en la vía y se considera que están llegando ya a Tumaco. Razón por la que, desde mi punto de vista, esto debió hacerse hace muchos años atrás, pero nunca es tarde. Si se quiere mantener la posesión, si se quiere tener la ubicación y especialmente el control fronterizo, considero que es lo más oportuno. Y desde luego que tiene que hacerse mediante la coordinación con las Fuerzas Armadas del Ecuador y también con la Policía Nacional. Caso contrario, va a haber una fuga de los individuos y a lo mejor no vamos a poder obtener lo que nosotros queremos, a los narcoterroristas. Ahora, hay distintos anillos de seguridad y probablemente, ya lo decía la información, probablemente las personas capturadas no tendrán tampoco información precisa acerca de la ubicación, del destino final de esas armas, que era precisamente alias Guacho. ¿Qué tan difícil, qué tan intrincado, qué tan compleja es la operación militar en este objetivo, con este cometido, General Wagner Bravo, en un territorio como el del norte, al norte de la frontera del Ecuador? Eduardo, y buenas noches a los panelistas. Tenemos que situarnos en el tiempo y en el espacio. Estamos hablando de una zona selvática que no fue controlada por Colombia. A pesar de que se nos ha dicho que lo han controlado, no lo han controlado. Hasta hace 2 semanas no era objetivo primordial y principal para las Fuerzas Armadas de Colombia, alias Guacho. Después de todos los sucesos que nos ha pasado de enero hasta acá, alias Guacho se vuelve un objetivo principal para Colombia. Y por lo tanto, el Estado colombiano envía sus tropas para que puedan actuar sobre este alias Guacho. La pregunta es, fuera de que alias Guacho podría ser capturado, ¿qué pasa con los otros 12 o 13 grupos que supuestamente están en la misma área y que están viviendo del narcotráfico? O sea, la acción militar, muy bien, pero estamos viendo de que ese armamento no es para un delincuente. Ese armamento es para hacer una guerra posiblemente al Estado colombiano y posiblemente también al Estado ecuatoriano, para enfrentarse con Fuerzas Armadas, ya no solamente al nivel de la Policía Nacional, en donde por doctrina decimos el uso progresivo de la fuerza. Entonces, si nosotros, los ecuatorianos, no le exigimos, como bien lo indica mi general, que realmente el Estado ecuatoriano no solamente combata a los delincuentes hoy o a los narcotraficantes o supuestamente a estos disidentes de las FARC, militarmente tenemos que erradicar la razón del problema. ¿Y cuál es la razón del problema? Los cultivos de coca. Nosotros podemos capturar, y ya les pasó en Colombia, con el cartel de Medellín, con el cartel de Cali, le ha pasado a México, eliminando los cabecillas, y aparecen 10 lugares tenientes que toman el control de sus armas, de sus hombres, de sus tropas, si lo podemos llamar así, y también de su ubicación del negocio de narcotráfico. Por lo tanto, si no hay una política en el Estado colombiano que erradique realmente los cultivos de coca, todo el proceso de producción nos va a seguir afectando a nosotros, se capture o no se captura al Guacho. Qué bueno que se lo capture al Guacho, porque sí nos ha causado un gran dolor a los ecuatorianos, especialmente con esta ejecución de nuestros compañeros periodistas y la muerte de los 4 militares. Pero esas armas que estamos viendo que se están capturando, e inclusive esos explosivos ya fueron capturados por los ecuatorianos. Hace 4 o 5 días se consiguió también unos 4 tanques de 5 galones con explosivo y con mechas eléctricas para hacerles volar otra vez a los ecuatorianos. Entonces no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de terroristas que nos quieren realmente aterrorizar a todos los 16 millones de ecuatorianos. Es muy importante que definamos la ubicación, el territorio. No siempre tenemos conciencia plena, un recuerdo fresco respecto de en qué plano territorial se está moviendo este conflicto. Sin embargo, yo sí quiero prevenir a nuestro director respecto de las declaraciones del comandante de la policía hace relativamente poco, que llama la atención respecto de esta relación entre alias Guacho y otros intereses transnacionales de la delincuencia que él describe en su reciente declaración. Veamos. Esta amenaza es invisible. Y ponerles un ejemplo, ayer estuve en Tumaco con los mandos militares y realizamos un sobrevuelo desde Tumaco hasta frente a nuestra población del PAN, aterrizamos ahí y ahí estaban nuestras tropas y también los soldados colombianos. Usted ahí no ve nada, no sabe quiénes son, dónde están el grupo de Guacho, ¿no? Entonces,
se camuflan entre la población, a eso se refiere. O sea, no están identificados y nosotros podemos decir, a ver, él es tal o cual parte o miembro de esta organización. No utilizan uniforme. Ahora recién en algunas fotografías en el video están tratando nuevamente de utilizar uniformes. Camuflaje verde y armamento. Pero sin embargo, ellos utilizan esa táctica porque son una de las amenazas asimétricas que se denominan dentro de la seguridad y que es el narcoterrorismo. Así que yo sí les pido, confíen en las autoridades, confíen en las instituciones, frente a esta gran amenaza la debemos hacer juntos, todos. Declaraciones del comandante de la policía que también nos aportan elementos para el diálogo. Pero vamos a ver ahora, antes de requerir la opinión de nuestros invitados, un reporte para entender de mejor manera cuáles son las zonas del territorio colombiano que están comprometidas y en las que están presentes grupos disidentes y armados que buscan ocupar el espacio dejado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia luego del acuerdo de paz y cese al fuego firmado con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Veamos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, fue una organización guerrillera insurgente que participó en el conflicto armado de Colombia desde 1964, año de su conformación. Llegó a ocupar algunas zonas de los 24 de los 32 departamentos que hay en ese país, especialmente en el centro, sur y oriente. Luego de varios años de diálogos con el gobierno de Colombia, el 24 de agosto de 2016 se alcanzó un acuerdo definitivo en el que se establecía, entre otros, el cese al fuego inmediato, la desmovilización progresiva de los integrantes de las FARC y la entrega progresiva de armas. Con el acuerdo de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, se estima que se desmovilizaron aproximadamente 11.000 militantes de este grupo. La ONG Inside Crime, dedicada al análisis y estudio de la violencia, especialmente en Latinoamérica y el Caribe, asegura que esa cifra apenas representaría el 50% del total de integrantes con los que contaba las FARC. El organismo señala que un buen número de los disidentes del desaparecido grupo insurgente ahora forman parte de distintas organizaciones armadas. Adicionalmente, de las FARC provienen al menos 25 familias que actualmente se encargan de manejar las finanzas, propiedades y personal formado en el grupo insurgente, dando continuidad a sus acciones. ¿Dónde se encuentran los grupos de disidencia y narcotráfico en el territorio colombiano? Según Inside Crime, por la zona occidental desde el norte, por el centro y el sur están presentes las Guerrillas Unidas del Pacífico. En el centro, centro-norte y sureste de Colombia está el Ejército de Liberación Nacional, ELN. En la zona centro y sur también se encuentra el llamado Clan del Golfo, uno de los carteles más grandes y peligrosos de Colombia, que incluso tiene contacto con el cartel de Sinaloa de México y que se los conoce por su violencia extrema. En el departamento de Nariño, al sur de Colombia, fronterizo con Ecuador, hay disidentes del Frente 29 y de la columna Daniel Aldana. De esta última proviene alias Guacho, quien formó su grupo llamado Oliver Sinesterra. En el departamento del Putumayo, colindante con la provincia ecuatoriana de Sucumbíos, están disidentes del Frente 32 y 48 de las FARC. El Frente 48 fue liderado por Oliver Solarte, asesinado en el año 2011. A él se lo relacionó con los hermanos Ostaiza, narcotraficantes de Ecuador. Uno de ellos, Edison Ostaiza, aseguraba que había entregado dinero para la campaña electoral de Rafael Correa en el año 2006. Vamos a pedir a nuestro director que nos proyecte un mapa que nos permite visualizar con claridad de qué manera el Ecuador convive con esta amenaza potencial. Ahí tenemos el mapa y la frontera del Ecuador con Colombia, que aproximadamente tiene 600 kilómetros. Vemos que hay 3 provincias, Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos, que son las provincias fronterizas en el norte del país. En torno a esta línea roja hay una zona de integración o de desarrollo e integración fronterizo de 20 kilómetros, de acuerdo a lo convenido por ambas naciones.
20 kilómetros hacia Colombia y 20 hacia el Ecuador, en donde se supone que se habrían de emprender proyectos de integración fronteriza. Aquí vemos las localidades ecuatorianas que están en la zona de frontera y las principales localidades de Colombia también en la zona de frontera. ¿En cuál de estos puntos de la frontera caliente, pregunto a nuestros invitados, están las zonas potencialmente más conflictivas para la paz, resultado de la actividad de los grupos insurgentes? Y se lo pregunto a nuestros otros invitados. Guillermo Roballo, abogado de la Misión Escalabriniana, congregación católica dedicada al acompañamiento a los migrantes en la zona, una persona que tiene muchísimos años de experiencia en la zona. Muy buenas noches y muy buenas noches a los panelistas. En efecto, yo creo que no se podría hablar solamente de un punto específico de problema centrado dentro de la zona de frontera, porque vemos que históricamente la presión sobre la frontera ha ido cambiando en diferentes ciudades de acuerdo a las intensidades y a los momentos específicos del conflicto colombiano. En los actuales momentos, definitivamente el Ecuador ha puesto mucha mirada sobre ese tema en San Lorenzo, Tumaco, pero no olvidemos que hasta hace algunos años, muy pocos, posiblemente hace 4 o 5, el punto más fuerte y más terrible dentro de la frontera era en cambio el de Puerto El Carmen, que es capital del cantón Putumayo en la provincia de Sucumbíos, y su correspondiente Puerto Asís en la zona de Colombia. Hace un par de años, en cambio, el problema o el eje se cambió hacia la zona de Chical Maldonado, que es una zona rural de Tulcán, y que al frente está toda la zona del Cumbal en el departamento de Nariño. Entonces, en sí mismo tendríamos que hacer toda una lectura histórica, geopolítica, estratégica, para ir entendiendo en qué momentos determinadas zonas de las fronteras van produciendo mayor o menor presión sobre la misma. La pregunta sería, ¿se ha ido desplazando el área de tensión en la frontera en la medida en que van estallando periódicamente conflictos en distintos puntos? Definitivamente que sí, Eduardo, y por ejemplo, hay que tener mucho en claridad de que no es solamente la frontera sur de Colombia, es decir, la frontera con Ecuador. Si es que nosotros tuviéramos el mapa hacia la frontera colombo-venezolana o colombo-panameña, vamos a ver que el eje del desplazamiento ha ido paulatinamente en el conflicto colombiano de los centros hacia lo periférico, hacia las fronteras, hacia la zona del Pacífico y hacia la zona oriental de Colombia. Fernando López, director nacional del Servicio Jesuita de Refugiados, desde el punto de vista precisamente de este fenómeno, el fenómeno del desplazamiento forzado. ¿Cuáles son las zonas más conflictivas, en su opinión? Bueno, buenas noches a todos los panelistas. Yo lo que quisiera hacer énfasis es que esas zonas más conflictivas hay que verlas en la dimensión justo que estamos tratando de analizar. Hay que analizar el aquí y el ahora, lo que está pasando en este momento, pero lo que históricamente también está pasando, no solamente en las fronteras, sino en nuestros países. Me parece que, como el video lo muestra, hay que hacerse preguntas. ¿Qué originaron los movimientos armados en Colombia, pero en América Latina? Me parece que esa ubicación de los territorios graves están muy relacionadas con las historias de nuestros países. Y hay que tomar eso en cuenta justamente para entender que ese ahora puede tener una solución como la que se está buscando, pero también hay que involucrar la historia de las poblaciones de los territorios, que pueden más o menos agudizar esa gravedad en los territorios, porque está de por medio la población. Sin embargo, podemos hablar de un punto de inflexión, y este punto fue el cierre del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Yo quisiera que revisemos juntos un mapa que nos habla de la evolución de los cultivos de coca entre el año 2000 y el año 2016. Aquí está el mapa del año 2000. Vemos los puntos verdes que nos dicen dónde se encontraban los cultivos de coca sobre el territorio colombiano y con especial hincapié en la faja fronteriza con el Ecuador. Ahora pasemos a ver qué ha ocurrido hasta el año 2016, desde el año 2000. Y esta es la realidad actual. Esta es la forma como se ha expandido el cultivo de la coca. Y aquí lo vemos, como usted decía, tanto en la zona fronteriza con el Ecuador como en la zona fronteriza con Venezuela y en la zona fronteriza con Panamá.
pero evidentemente estamos hablando de una realidad en expansión que no se frenó, sino que todo lo contrario. Se vio en un franco crecimiento y desarrollo a partir de los acuerdos de paz. Quisiera la valoración de ustedes, generales invitados. Comencemos con usted, general René Yandú. Muchas gracias. Es muy evidente, es muy claro lo que está sucediendo en nuestra frontera, que muchas veces se discute, ¿existe línea de frontera? ¿Existe límite de frontera? ¿O es una zona fronteriza que a lo mejor unas veces la utilizamos de una manera y otras veces de otra? Tenemos un estudio de International Crisis Group, en donde justamente nos da todos los datos que estamos analizando. Y lo que vimos en la pantalla, simplemente lo que refleja es el incremento desmesurado, incontrolable del crecimiento de la producción de la coca. Si estamos hablando desde el 2010, 2012 y hoy estamos hablando en el 2018, se ha triplicado la producción de la coca. Eso quiere decir que en el sumado en total y de acuerdo a esta información son 160.000 hectáreas de producción de coca que en vez de reducirse se ha aumentado. Y por otra parte, tenemos lo que se denomina el Plan Binacional de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia 2014-2022. ¿Qué contiene este documento? Es un convenio, es un acuerdo, es una responsabilidad que aceptamos los dos países, Ecuador, Colombia. ¿Con qué propósito? ¿Qué dicta eso respecto de lo que estamos analizando? Evitar el incremento de la producción de la coca y con ello los múltiples problemas y actos delictivos que contrae el narcotráfico. Esto nos indica también las responsabilidades que debemos asumir cada uno de los países y que no han sido cumplidas. Y finalmente, yo diría que nosotros estamos en un mercado internacional. Aquí hablamos de geopolítica. Y geopolíticamente hablando, entonces tenemos que hay una oferta y demanda. Y hay una demanda en todo lo que es América, en Europa, en Asia, en Australia. Y como incrementa la demanda, indudablemente tiene que aumentar la producción. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Y que el punto de crisis en donde estamos hablando en esta ocasión no es otra cosa que, yo diría, los peones, los que están cuidando el sector, los que están cuidando la producción y los que están alimentando, a los que están comercializando, que se denominan carteles, que son 23 carteles internacionales. Es decir, que el Ecuador está siendo víctima de los acontecimientos colombianos y Colombia no ha cumplido responsablemente con estos convenios como mandan las constituciones tanto del Ecuador cuanto de Colombia. General Wagner Bravo, para concluir este segmento y de cara a lo que acabamos de analizar, ¿cree usted, militarmente hablando, posible ganar esta pelea en este territorio? A ver, el problema de la coca no es reciente. El problema de la coca tiene más o menos 40 años. Es un problema cultural de consumo en Bolivia. De Bolivia, productor, hubo una acción del gobierno, se pasó al Perú. Tenemos que también Sendero Luminoso y todos los movimientos subversivos del Perú también se aliaron a los narcotraficantes y después, para suerte de los ecuatorianos, digo yo, sobrevoló el territorio ecuatoriano y se fue al sur de Colombia. Por lo tanto, en el Ecuador sí estamos claros que no hay una sola plantación de hojas de cocaína y tampoco existe amapola. De vez en cuando encontramos algo en la provincia de Bolívar, pero que es en tipo silvestre. ¿Qué ha pasado con esto? Que la seguridad hemisférica habla de cooperación y de lucha del hemisferio contra el crimen organizado. Dentro de esto el narcotráfico y todas sus aristas, porque ahí tenemos secuestro, extorsión, trata de blancas, minería ilegal y muchas otras cosas más. Por eso es que los Estados Unidos firman un convenio por el año 98-99 con Colombia para erradicar corresponsablemente esa cocaína. De ahí viene el fall de la base de Manta, que no fue una base, era un puesto de avanzada de los Estados Unidos, y comienza el efecto del Plan Colombia.
¿Qué pasa con el Plan Colombia? Directamente el apoyo de los Estados Unidos era erradicar las plantaciones de coca, el narcotráfico. Y a eso se dedicaron en unos buen periodo de tiempo. Por el mapa que acabamos de constatar, pero por la multiplicación sin embargo, de los cultivos. Al presidente, por eso es que llegamos al año 2010, 2012, con una bastante reducción de las plantaciones de coca. Pero al presidente Santos se le ocurre que tiene que hacer de sus dos problemas de violencia internas en Colombia, eliminar a los insurgentes que querían tomar el poder con las armas, pero se olvidó del narcotráfico. Se dedicó a hacer la paz con las FARC y se quedó el narcotráfico en stand-by. El narcotráfico, al no ser tomado de una u otra forma en este proceso de paz, comenzó a crecer. ¿Por qué? Hoy hablamos de disidentes de las FARC. Estos disidentes de las FARC entraron a qué? Es un buen negocio seguir con el narcotráfico. Si han vivido con eso 20 o 30 años, ¿para qué hoy que me van a hacer una desmovilización, me van a dar $3.000 en 2 años? Si dicen que el guacho se gana 25 millones en una semana, ¿por qué voy a dejar yo el narcotráfico? De ahí viene el crecimiento. Vamos a hacer una brevísima, gracias por su aporte, vamos rápidamente, antes de ir a la pausa, brevísimo comentario de Guillermo Roballo. Sí, yo quería ahí hacer un matiz. Si es que nosotros vemos en el mapa, las fechas 2000 y 2016 son bastante emblemáticas y quiero ser bastante breve. El año 2000 se cierra con un proceso fallido de paz en Colombia, con las FARC en el tiempo de Pastrana, en la época del Caguán, y por otro lado con los inicios de las supuestas negociaciones para la desmovilización del paramilitarismo. Y más bien del año 2000 hacia adelante empieza una profundización de la teoría belicista, guerrerista, militarista para la erradicación del conflicto colombiano. Pero vemos en las imágenes que están claras de que ha sido una estrategia fallida, porque estamos viendo de que existen triplicación, cuatriplicación del problema. E inclusive yo, con todo el respeto aquí a los panelistas, pero no creo que el tema de la no presencia de cultivos de droga en el Ecuador sea todavía una realidad. El problema es que a veces como sociedad, como Estado ecuatoriano me refiero, hemos dado como vuelta a la cara al problema y no hemos afrontado adecuadamente. ¿Afirma usted que sí hay cultivos en el Ecuador? Me parece que sí hay. Obviamente no en la magnitud del territorio colombiano o de otros territorios, como bien lo señalaba con mucho más conocimiento de causa el general Bravo, pero definitivamente sí que las existen, porque ahí retomo las palabras del general Yandún. No es que sea una frontera donde termina el río Mira y automáticamente la cosa es totalmente diferente, o termina el río San Miguel. La cosa sigue creciendo para el otro lado. Bien, vamos a hacer un brevísimo corte, regresaremos con más elementos para la discusión y analizaremos además qué está ocurriendo desde esta franja que es en este momento tierra dominada y controlada por los carteles de la droga y por esta diversidad de grupos armados narcodelincuentes. ¿Qué está ocurriendo hacia el mercado mundial de la droga? Hacemos una pausa y regresamos en un instante.
Son las 20 horas con 34 minutos. Seguimos con nuestros invitados analizando la realidad de la frontera norte. Y veamos un mapa que nos indica cuáles son las rutas de la droga. De esta franja fronteriza desde Colombia, así se grafica, según un mapa y una información absolutamente comprobable y fidedigna, se grafica el flujo de droga. Esto es un flujo incesante en la producción y en la distribución y en el transporte de estos estupefacientes. Pero hay que decir que la droga no sale solamente desde el territorio colombiano, desde donde se reparte en varios puntos de origen, sino también desde el territorio ecuatoriano. Y hace muy poco se produjo una incautación de droga en el Ecuador que añade mayor preocupación en estas circunstancias. Veamos. Este último golpe al narcotráfico tuvo lugar en Esmeraldas. La Policía Nacional decomisó 1.8 toneladas de droga en un operativo antinarcóticos denominado Impacto 148. La droga fue decomisada en una finca que servía de centro de acopio del alcaloide cerca de Mompiche. Estas fincas tenían medios de seguridad, inclusive tenían visores nocturnos, radios handy, para alertar la presencia de la fuerza pública. En el operativo cayó también la banda narcodelictiva. 6 personas fueron detenidas y otra cayó abatida durante la incursión policial. La policía presentó evidencias. 5 vehículos, 3 armas de fuego. Según la policía, la droga provenía de Colombia. Era trasladada en el doble fondo de vehículos a la finca y enterrada en caletas cerca de la playa para finalmente ser sacada en lanchas rápidas a Centroamérica y Estados Unidos. En alta mar, estas eran abastecidas por barcos, entre comillas, pesqueros, que pertenecían a la misma familia, dueños de las fincas en donde se almacenaba la droga. Los allanamientos que dejaron certeros resultados también se dieron en Manta, Muisne, Súa y Tonsupa. Un miembro de la Policía Nacional resultó herido con un arma blanca, producto de los ataques de la banda narcodelictiva que finalmente fue neutralizada. Fabiola Santana, TC Televisión. En $50 millones estaba valorada la droga decomisada en Mompiche hace pocos días, de acuerdo a este reportaje. General Wagner Bravo, ha llegado el momento de entender, mucho se ha discutido respecto de las facultades o responsabilidades o competencias diferenciadas entre la policía y el ejército o las Fuerzas Armadas en el combate a diversas amenazas a la seguridad del país. Ha llegado el momento de pensar que esta amenaza específicamente debe ser combatida indistintamente desde ambas dimensiones, la policial y de las Fuerzas Armadas. Bueno, lo que tenemos que ver es que el sistema de seguridad nacional nos habla de que el presidente de la República, como siendo líder, es el responsable de la seguridad nacional. Y todos los 16 millones de ecuatorianos, instituciones públicas, privadas, ciudadanos, somos responsables de la seguridad nacional. ¿Quiénes son responsables de la defensa? Las Fuerzas Armadas, la Policía y el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo tanto, la solución no es solamente de blindar la frontera con militares y policías. La solución es que haya un concepto estratégico, una política clara del presidente, que nos diga qué es lo que quiere hacer. ¿Para qué? En la parte del legislativo, estando aquí presente mi general, haya las leyes correspondientes para darle los instrumentos a las Fuerzas Armadas y Policía, inclusive a los jueces para cumplir con eso. Haya las salas especializadas, porque este ya no es una delincuencia común, es una delincuencia organizada que está queriendo matar a un oficial, casi le vuela la mano a un oficial de la policía. Luego de eso tenemos que hablar del desarrollo de la frontera. No puede ser posible que Mataje hoy casi sea un pueblo abandonado, porque están desplazando a nuestra población por el terror que quiere. Ahí tienen que entrar los medios de comunicación para que un direccionamiento para que la ciudadanía entienda el problema, pero que no cause el terror. Es decir, tenemos que hacer todo un conjunto y un sistema de seguridad nacional que para mala suerte fue desmantelado en el anterior gobierno y que hoy tenemos que volverlo a poner. ¿Quién es el líder de eso y el responsable?
el presidente de la República. Hablando de mataje general e invitados de esta noche, hemos establecido contacto con Víctor Hugo Quiñones, activista social, representante de la Fundación Pluriétnica Pachamama, desde San Lorenzo. Buenas noches a nuestro invitado. Gracias por aceptar este contacto con este especial. Díganos, ¿cuál es la situación en este momento? Entendemos que aproximadamente 7.000 personas, como decía el general Bravo, se han movilizado desde Mataje hasta San Lorenzo. ¿Cuál es la situación de estos grupos humanos forzados al desplazamiento? Sí, buenas noches. Te habla Víctor Hugo, hermano. La situación de ellos están ubicados en el recinto de la iglesia, en el sector parroquial de San Lorenzo. Estas personas están apoyadas en este momento por la municipalidad, gestionándose por los señores de la Secretaría de la Política, la Secretaría de Riesgo y el MIES. Díganos, por favor, Víctor Hugo. A cada uno de los compañeros que se han desplazado hasta acá a San Lorenzo. Víctor Hugo Quiñones, por favor, queremos saber cuál es el impacto en este momento. Le pedimos respuestas rápidas y breves. ¿Cuál es el impacto en este momento sobre la economía de la zona que ha causado hasta este momento el conflicto? Sí, es un impacto totalmente desesperante, ya que las personas no tienen cómo ingresar a sus lugares donde trabajaban anteriormente. Entonces no hay fuentes de trabajo, fuente de ingreso. Nuestra gente está desesperada por lograr llegar a trabajar. No hay trabajo. Entonces eso hace de que prácticamente no haya liquidez dentro del sector de las comunidades, y especialmente los padres de familia se encuentran sin trabajo. Una preocupación, Víctor Hugo, en este programa es en qué medida ha penetrado la narcoeconomía, la relación con estos grupos delincuenciales al otro lado de la frontera y también en el territorio ecuatoriano, en esta relación, en la construcción de una relación de cooperación o de colaboración o de trabajo con la población civil de estas zonas. Yo le quiero preguntar, de cada 10 personas, si es posible hacer una estimación informal, de cada 10 personas, ¿cuántas cree usted que están relacionadas en San Lorenzo con esta narcoeconomía? Bueno, esta narcoeconomía prácticamente de 10 personas vemos que están involucradas 8 personas aproximadamente, porque no hay fuente de trabajo y ellos buscan la manera donde trabajar y donde ellos le han dado la oportunidad. Entonces nuestra gente se encuentra con la necesidad por prácticamente el abandono de nuestras autoridades, de los gobiernos de turnos, no solo el de ahora, sino muchos. Todos nuestros gobiernos se han olvidado de la frontera. Es por eso que ellos, esta narcoayuda, protege y ayuda y da de comer a estas familias. Víctor Hugo Quiñones, para concluir el diálogo, brevemente, díganos, sí, ¿qué demanda, qué requiere la población de San Lorenzo en este momento de manera emergente? De emergencia, la atención de forma inmediata, que se rehabilite el asunto económico, que hayan fuentes de trabajos dentro del espacio. Cada una de las familias que han salido no tiene la sustentabilidad, entonces no pueden ellos lograr llevar el pan de cada día a sus hogares, se encuentran desesperados, no hay fuente de ingreso acá en San Lorenzo. Lo que se hacía, el trueque o el contrabando, ya no lo hay, que era el valor más efectivo dentro de ese proceso. Por eso nuestra gente llegó a involucrarse o a dar paso a la narcoayuda que dan estos señores. Es el auxilio de las comunidades por el abandono de los gobiernos, vuelvo y repito. Entonces en este momento se necesita fuente de ingreso, de trabajo, porque no hay por lo menos créditos, que se rehabilite el crédito para cada uno de los campesinos, ¿sí? Créditos que sean sustentables, con bajos intereses, qué sé yo.
Gracias, Víctor Hugo Quiñones, activista y decíamos representante de la Fundación Pluriétnica Pachamama desde San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. El conflicto en la frontera, en efecto, ha generado el desplazamiento de miles de familias que habitaban en las parroquias que colindan con la frontera colombiana. Veamos un informe en imágenes. Son las imágenes de la primera incursión policial el viernes 13 de abril, una vez se confirmó la muerte de los 3 periodistas secuestrados por la disidencia liderada por alias Huacho. Desde ese entonces, las intervenciones armadas no han cesado, lo que paralelamente generó el desplazamiento de los habitantes de las parroquias fronterizas hacia otros cantones de la provincia verde como San Lorenzo. Querer regresar, pero por el temor, el miedo, usted sabe que tenemos nuestros hijos, nuestra familia está primero, no podemos tampoco ir a arriesgar. Por ejemplo, decenas de familias de la parroquia Mataje ocupan la parroquia católica San Lorenzo Mártir en medio del hermetismo por temor a represalias. No, mucho problema. Porque aquí vivimos en una frontera muy peligrosa. Estos desplazamientos se han podido observar incluso desde los monitores del EQ 911 en Quito, gracias a las cámaras ubicadas en puntos estratégicos. Estamos analizando la posibilidad de seguir fortaleciendo el sistema de videovigilancia en estas parroquias, en los sitios sensibles. Mientras tanto, el ministro del Interior, César Navas, y el comandante general de policía, Ramiro Mantilla, han hecho recorridos en Mataje para confirmar el control de la zona en conflicto. Fabiola Santana, TC Televisión. Fernando López, director del Servicio Jesuita de Refugiados, nuestro invitado esta noche. Queremos preguntarle cuál es la realidad en este momento de los flujos de desplazados forzosos en la frontera norte. Yo quisiera comentar algo que dijo Víctor Hugo que me parece muy importante en relación a los flujos. Yo no creo que este dato que él da de 8 personas de 10 sea un dato de la semana pasada. Es un dato que tiene historia, o sea, tiene antecedentes, tiene razones anteriores a todo esto que se está viviendo. Eso agudiza lo que se está viviendo. Los flujos de población colombiana, que obviamente comenzaron en el 2000 con flujos muy altos, fruto de la aplicación del Plan Colombia y todo el desplazamiento interno primero en Colombia y después hacia los países de afuera, que llegan en Ecuador en este momento a 280.000 personas refugiadas según los datos oficiales, 60.000 reconocidas por el gobierno ecuatoriano, también muestran esa realidad, pero quiero también comentar otro dato actual de por qué está pasando esto. El informe que da el representante de la ONU en el proceso de paz con las FARC, que lo dio hace mes y medio cuando él ya se retira de Colombia, es preocupante. Es preocupante porque el resultado que él presenta es el incumplimiento del gobierno colombiano frente a los acuerdos de paz. ¿Qué significa eso? ¿En qué ha incumplido el gobierno? Incumplimiento en buena parte de los compromisos, sobre todo en relación a los territorios, al cumplimiento con todos los acuerdos de los grupos que se desmovilizaban, la dotación de los territorios. Es decir, hay una serie de incumplimientos. Él relata muy despacio ahí, pero ¿qué puede imaginar uno que produce eso? Cosas como lo que está pasando en la frontera sur, que no es solamente el tema de Huacho, es un rearmar un frente de las FARC que no estuvo de acuerdo con los acuerdos de paz y que está retomando esto que estábamos comenzando ahora, de retomar las rutas que existían. O sea, yo pienso que en eso el recuento que hemos hecho aquí es importante, pero yo insisto que detrás de eso están las causas estructurales históricas de los abandonos que el gobierno colombiano tuvo y tiene frente a su frontera. Ahora, los sucesivos gobiernos ecuatorianos también son responsables de abandono en la zona. Hoy, ¿qué se debe hacer? Sí, definitivamente esto es simplemente una respuesta de décadas de abandono. Inclusive yo pienso que son esos 40 o 50 años de los que nos hablaba también el general Bravo hace algunos momentos. E inclusive da mucha tristeza, ¿no?, cuando se ve una de las obras emblemáticas de inicio del siglo XX del Ecuador, el tren de Eloy Alfaro, totalmente desocupado, totalmente deshabitado, y por algo Eloy Alfaro hizo el tren hacia San Lorenzo, justamente para blindar por el desarrollo político, social,
civil a una zona tan importante como la frontera. ¿Y qué es lo que hay que hacer ahora? Sencillamente revivir a una frontera desde el desarrollo económico, desde el desarrollo social, desde el desarrollo poblacional. Víctor Hugo, con toda una sabiduría de un poblador que está viviendo años, décadas ahí, nos está planteando: vuelvan a tomarnos en cuenta, no nos vuelvan a dejar abandonados, mándenos educación, mándenos salud, mándenos Ministerio de Inclusión Económica y Social, mándenos Ministerio de Agricultura, mándenos Ministerio de Ganadería, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no obsta que también tiene que haber un componente dentro de esto de defensa de la territorialidad, que es obvio y lógico, pero sí creemos que es necesario que ese componente militar sea secundarizado en función del desarrollo sociopolítico de una zona importante que ha sido abandonada. General Yandún, usted conoce la institucionalidad de una de las principales provincias fronterizas y en general de la realidad de las provincias vecinas. ¿Qué hacer? Extrema pobreza. Pero previo a ello, quisiera recordar que hemos hablado de refugiados, pero no hemos hablado de desplazados. Y los desplazados subirán a 600 o 700 mil colombianos que están en este momento en territorio ecuatoriano, que posiblemente a lo mejor ya no regresen. Y tenemos los datos y las estadísticas, por un lado. Por otro lado, nosotros estamos haciendo el gasto, si así lo podríamos calificar, para todo lo que es alimentación, para todo lo que es salud, para todo lo que es vivienda. ¿A cambio de qué? Del quemi-importismo del Estado colombiano. Por otro lado, se habló y se dijo anteriormente de que, bueno, nosotros no estamos produciendo coca. Yo estoy seguro que no estamos produciendo en nuestro territorio. Lo que sí estamos es recibiendo y estamos convirtiéndonos en un centro de acopio, de transporte y luego de distribución por las diferentes vías, como bien lo dijo Eduardo, por tierra, por aire y fundamentalmente vía marítima, en donde para ello sí necesitamos el control militar. Y el control militar está absolutamente debilitado a causa del señor Correa, que prácticamente no cumplió con el plan que nosotros teníamos previsto para el fortalecimiento de Fuerzas Armadas. Ahora estamos en otro tipo de guerra absolutamente diferente, altamente especializada, altamente tecnológica. Y si es que no utilizamos lo uno con lo otro, con programas, como bien se ha hablado aquí, de desarrollo social, de desarrollo económico, para ganarnos la confianza, especialmente de la gente. Caso contrario, simplemente pongo un ejemplo. Fui a visitar Tobar Donoso. De lunes a viernes no hay un solo hombre y están solamente las mujeres y los niños. Y en los fines de semana regresan de Colombia trabajando y a lo mejor con máximas utilidades que ni el gobierno ecuatoriano ni ninguna empresa o industria ecuatoriana podrá pagar esos salarios. General Wagner Bravo, en este contexto, y dado lo que hemos escuchado, lo que de manera tan preocupante mencionó Víctor Hugo Quiñones, 8 de cada 10 ecuatorianos en esta zona en relación con esta narcoeconomía. ¿Cree usted que se puede reconstruir, reponer la relación armónica, cooperativa entre la población y las Fuerzas Armadas presentes en la zona? Bueno, las Fuerzas Armadas han estado presentes todo el tiempo en la línea frontera, creo que a nuestros compañeros panelistas les puede constar. Pero cuidado, nos vayamos a centrar solamente en la frontera norte. Hablemos también de la frontera sur, hablemos también del problema que tienen las principales ciudades del país. Hablemos de que las rutas del narcotráfico están yendo hasta por cerca de Guayaquil, que está involucrando Galápagos. O sea, el problema no es la frontera norte, el problema es de un sistema de seguridad nacional que nos permita a los ecuatorianos vivir en paz. ¿En dónde? Tenemos que darle trabajo, por eso el concepto de seguridad nacional anterior era seguridad y desarrollo. No puede haber desarrollo si no hay seguridad o viceversa. Pero si Colombia no erradica las hojas de coca, nosotros vamos a proveerles de todos los precursores. Por eso es que lo que en la frontera se llama contrabando para las autoridades, para ellos es comercio informal. Y no comercio informal, es comercio de subsistencia. Porque nos acaban de decir, si no trabajan ahí, no comen. Luego de eso tenemos
posiblemente la exportación de la hoja de coca, el lavado de activos, la minería ilegal, la trata de blancas. Hay cerca de 3.000 ecuatorianos de Centroamérica que están involucrados y presos por el narcotráfico. Ayer venían, o anteayer, en un avión nuestros compañeros repatriados que están en este proceso. Entonces, realmente el Estado ecuatoriano, desde mi punto de vista, tiene que enfocarse en cuál es el problema de seguridad nacional que tenemos aquí. Y mirarlo de manera crimen conjunta. Organizado. Una política del señor presidente que involucre a todo el Estado, públicos y privados, y hasta la última persona tenemos que apoyar. Vamos a hacer una breve pausa con nuestros invitados. Al regresar tendremos comentarios finales en este especial. Vamos a concluir este programa con las conclusiones esenciales de nuestros invitados. En 30 segundos, cada uno de ellos va a ofrecernos su conclusión. Fernando López. Yo insistiría en algo que comentamos ahora. Este problema es un problema integral. Yo entiendo la importancia de la seguridad, pero detrás de la seguridad están las personas, el desarrollo, la dignidad, la vida igualitaria para todos. Y creo que hay que juntarnos con esa idea de que la solución a esto que estamos viviendo hoy en la frontera, pero que es un problema de la región y planetario, implica entender la historia de la humanidad y saber que hemos creado un modelo de vida que no es digno para la gran mayoría de la población del mundo y, por lo tanto, para la gran mayoría de la población de este territorio de frontera. Guillermo Roballo. Sí, en concordancia con lo que plantea ahorita Fernando, me parece que es esencial entender que el problema es mucho más grave y mucho más grande de lo que simplemente podemos ver y que ese desarrollo tiene que ir ligado también a una respuesta integral e integradora. Creemos mucho en que el Estado debe tomar una posición muy fuerte de liderazgo y muy fuerte de presencia de la institucionalidad civil en la zona y en la cual puede contar con las instituciones de la sociedad civil, puede contar con instituciones importantes como la Iglesia, para empezar un proceso de mediación social con la población en función de que no los volvamos a dejar abandonados, porque el problema no es solo Huacho y el Frente Sinisterra. René Yandú. Bueno, desde mi punto de vista, yo considero que llegar a una solución sin que se arregle la causa, el efecto va a ser el mismo. Por tanto, yo responsabilizo al Estado colombiano por haber incumplido ya por más de medio siglo con sus responsabilidades de colocar las Fuerzas Armadas en la línea de frontera, de cumplir con el Plan Colombia y por nuestra parte insistir en que el Estado es el responsable bajo la dirección del presidente de la República, que haya justicia y que haya la distribución de la riqueza en una forma equitativa para todos los ecuatorianos. General Wagner Bravo. Este no es un problema coyuntural que estamos viviendo 3 meses. A los 3 meses ya los ecuatorianos todavía no tienen clara la película contra qué nos estamos enfrentando. Eso nos deben decir. Y luego de eso, teniendo clara la película de quién nos estamos enfrentando, tenemos que saber que es un problema estructural, de largo plazo.
20 o 30 años, si no es más. Por lo tanto, tenemos que estar claros que si el Estado ecuatoriano puede con esta amenaza, y el narcotráfico debe ser elevado al nivel de amenaza, si no puede, tiene que exigirle a Colombia que sea corresponsable de sus acciones y también cooperemos, pero también el hemisferio. En la última reunión de la OEA, hace 2 días, hablaban de que son solidarios. La Cumbre de las Américas también se solidarizaron y nos dieron las condolencias, pero de ahí no ha pasado nada más. Entonces, como lo dice Fernando, es un problema mundial. Seamos corresponsables todos. El Estado ecuatoriano, a través de la Cancillería, debe exigir que todo el que cosecha, el que siembra, el que lo consume, el que lava activos y todo el que vive del narcotráfico y del crimen organizado tiene que estar involucrado para solucionar el problema. Gracias, señores, por aceptar la invitación a este programa y aportar con sus conocimientos y comentarios. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por seguirnos en todas partes del país, en todos los puntos de la geografía ecuatoriana y más allá a través de las redes sociales y también de las pantallas aliadas de TC Televisión y Gamavisión. Tengan ustedes muy buenas noches.